Buenas, en el video de hoy vamos a revisar la última materia de la unidad, que se trata sobre metodología mixta, diseño de investigación mixto. En la primera parte de esta clase, que es la que van a revisar hoy, voy a explicarles en general qué son los métodos mixtos, ya cómo hacer investigación mixta y también les voy a explicar cómo hacer un problema de investigación mixto. Ya esto para que lo tengan en consideración para el taller, que es el que habíamos quedado, que era la clase del día jueves. ¿Ya? Entonces, la idea es que ahora tengan la materia y la información para poder hacer ese taller. La segunda parte, ya para que el video no quede tan largo, es sobre diseños de investigación mixto. Ese se los voy a subir dentro de la semana. ¿Ya? La idea es que ahora solo hacemos el problema de investigación hasta cierta parte, hasta la hipótesis, y después el otro video que les voy a subir, que no es importante, pero no es necesario para hacer el taller, ya es sobre diseños de investigación mixta. Entonces, empecemos. Como les decía, vamos a hablar sobre los métodos mixtos. ¿Qué son los métodos mixtos? Ya, según Hernández et al., corresponde a un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para realizar inferencias producto de toda la información recabada, metainferencias y lograr un mayor entendimiento del fenómeno de estudio. Se refiere a que se utilizan métodos tanto cuantitativos como cualitativos para realizar una investigación. Pongámonos en un caso más práctico. Ya ustedes, como futuros terapeutas ocupacionales, ¿cierto? Van a tener usuarios, ¿verdad? Cuando ustedes trabajan con las personas, tienen que revisar diversa información, ¿cierto? Revisan, por ejemplo, exámenes de laboratorio. ¿Qué es un examen de laboratorio? Son mediciones estandarizadas que producen un dato cuantitativo. Nivel de glucosa en la sangre, no sé, hormonas, ¿cierto? Que tienen ciertos niveles. Son datos estadísticos que se pueden considerar objetivos. También hacen entrevistas a las personas donde aplican distintos cuestionarios que tienen, por ejemplo, preguntas cerradas. Les preguntan la edad, cuándo nació, si fuma o no fuma, si tiene alguna enfermedad, ¿cierto? Y también esos cuestionarios pueden tener preguntas abiertas. Se les pregunta sobre los hábitos alimenticios, sobre antecedentes de enfermedades en la familia, ¿cierto? Por ejemplo, si han realizado otras terapias antes, etc. Y también revisan historial clínico de los pacientes, dependiendo de que, por ejemplo, si están haciendo una rehabilitación, no sé, trabajo con rehabilitación física, pueden revisar la radiografía, las fichas de derivación, ¿cierto? Donde hay más información, otros exámenes que no corresponden de laboratorio. Entonces, si se fijan, ahí utilizan información, datos que son cuantitativos y cualitativos para analizar toda la situación, el contexto, ¿cierto?, que viene el usuario o usuaria que van a atender. Entonces, eso, por ejemplo, sería una metodología mixta, porque están usando datos de distinto tipo para analizar una situación. Eso es como el ejemplo práctico. Obviamente ese es un ejemplo nada más, no corresponde a lo que haríamos en una investigación, ¿verdad? Entonces, dependiendo del problema de investigación que yo tengo, es que yo considero necesario trabajar con metodología cuantitativa y cualitativa. Por supuesto, hacer investigación mixta es mucho más complejo que hacer solo cualitativo o cuantitativo. Pensemos que ya de por sí utilizar uno u otro método es difícil. Si tenemos que mezclarlo, se nos hace más difícil. Pero de la misma forma, valga la redundancia, la información que entrega es mucho más profunda. ¿En qué sentido? Es mucho más profunda en el sentido de que no solo adquiero el conocimiento objetivo, cuantitativo, y subjetivo, cualitativo, ¿verdad? Los junto y puedo llegar a unas conclusiones que van más allá de que si lo hiciera separado. Entonces, a nivel general, nos dice Hernández et al., que cuando tengo, por ejemplo, una investigación que es enfocada más en lo cualitativo que en lo cuantitativo, o sea, que le diríamos cualitativo mixto, ¿cierto? Tenemos una preponderancia cualitativa. Por el otro lado, si podemos tener un cuantitativo mixto, donde se enfoca en lo cuantitativo, pero tiene como
como para profundizar un poco más lo cualitativo, que hay una preponderancia cuantitativa. Ahora, hay otro que se llama un mixto, que le damos el mismo estatus a lo cuantitativo y a lo cualitativo. Esto se le llama forma pura, ¿ya? ¿Y de qué se refiere a esto? Que se mantienen las estructuras originales, cuantitativas y cualitativas, ¿ya? Y se mezclan después, ¿ya? Y tienen el mismo estatus. No hay una más importante que la otra. No es una la principal y la otra sirve para complementar. Ahora, la forma modificada, que serían las que están a los extremos, si vemos este diagrama, ya sería adaptar, alterar o sintetizar los métodos, ¿ya? Pero claro, como les decía, aquí también tiene que ver con enfocarse más en una que la otra sea complementaria, ¿ya? Método cuantitativo o cualitativo. Aquí, estos son como los... ¿Para qué sirve? ¿Ya? Utilizar metodología mixta. ¿Ya? Antes, bueno, de esto tal, obviamente la puede leer con detalle, pero les quiero, ¿cuándo decido yo usar metodología mixta? ¿Ya? Por ejemplo, cuando me doy cuenta que le estoy agregando un valor al estudio, ¿ya? En comparación a que si solo usara un enfoque. O sea, si entrego mayor información utilizando metodología mixta, pero mucha que valga la pena, a diferencia de si solo ocupo un enfoque, se requiere evaluar si se utiliza este tipo de metodología. ¿Y por qué utilizo la metodología mixta? ¿Ya? Porque obviamente un fenómeno que yo voy a estudiar, los fenómenos tienen que ver con la realidad, ¿cierto? Los fenómenos naturales, de la sociedad o lo que sea que yo estoy estudiando, son complejos, ya tienen distintas aristas, distintas capas, digamos, de lo que yo puedo analizar. Tengo el objetivo y lo subjetivo. Como ya les complementaba, la metodología mixta trabaja bastante con ir más allá de lo que puedo observar solo objetivamente o solo analizando, intentando buscar los significados que las personas le entregan al mundo, ¿cierto? Que sería lo cualitativo. Entonces, la metodología mixta plantea y pretende de esa forma entregar un contenido más profundo, ¿ya? Que vaya más allá de solo lo cuantitativo y solo lo cualitativo. Que también entendamos que cuando estamos haciendo una investigación, sacamos un problema en particular y ese problema nosotros lo analizamos con ciertas técnicas o métodos. Ya han visto haciendo los talleres, ¿cierto? Y estudiando, que dependiendo de lo que yo quiero investigar, todo eso también influye en la forma en que me voy a acercar al problema. Si no es lo mismo acercarse al problema de forma cuantitativa o cualitativa, ni siquiera es lo mismo utilizar distintas técnicas para recolectar la información. Me cambia completamente los resultados que voy a obtener. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunos beneficios. ¿Por qué usar metodología cuantitativa? Les voy a explicar algunos. Por ejemplo, triangulación, incremento de la validez. Ya sirve para que verifico que haya confirmación, convergencia y correspondencia, contrastando datos quanti y quali. Y sirve también para corroborar o no los resultados y descubrimientos, para tener mayor validez en el estudio. Compensación. Sirve para contrarrestar las debilidades que pueda tener alguno de los otros métodos, ¿ya? Y también sirve para robustecer las fortalezas de cada uno. Complementación. Sirve para ilustrar mejor, ¿cierto? Los resultados. Y sirve para, por ejemplo, si hay alguna información que yo estoy entregando o algo que quiero presentar, si puedo ir complementándolo. Por ejemplo, si me enfoco en lo cuantitativo, puedo ir complementándolo con datos cualitativos. Amplitud, o sea, una visión más integral y completa del fenómeno, que es lo que yo estoy estudiando, ¿cierto? Porque se incorporan más preguntas de investigación y eso hace que sea más profundo. La explicación sirve mejor para explicar, ¿ya? Puedo explicar más y más profundamente si no incorporo solamente un número o un discurso, incorporo los dos. Reducción de incertidumbre ante resultados inesperados. Por ejemplo, cuando yo hago una investigación cuantitativa, puede que yo hago hipótesis, ¿verdad? Puede que la hipótesis no entregue el resultado que yo esperaba y al utilizar una metodología mixta puede ayudar a explicar estos hallazgos que pueden ser inexplicables cuantitativamente, ¿cierto? Porque hago entrevistas, porque hablo con la gente, etc. También puede ser al revés, ¿ya? Iniciación, descubrir contradicciones y paradojas y obtener nuevas perspectivas y marcos de referencia. La investigación mixta también es bastante exploratoria también, ¿ya? Por eso aquí dice que iniciación.
desarrollo, bueno, no los vamos a leer todos, ¿cierto? Pero no sé, a ver, veamos, utilidad. Tiene mayor potencial de uso y aplicación de un estudio, claridad. Sirve para visualizar relaciones encubiertas que no habían sido detectadas por el uso de un solo método. Entonces, hay varios beneficios al momento de elegir utilizar métodos mixtos. ¿Ya? Estos son solo algunos ejemplos. Miren, aquí 19. Argumentación, producción metodológica, aquí expansión, ¿cierto? Hay distintas razones, ya que sirven para justificar. Ahora, vamos a ver cómo se plantea un problema mixto. ¿Ya? Esto, como les decía, tiene que ver con lo que vamos a hacer en el taller, ya que también les voy a grabar un video sobre las indicaciones de cómo hacer el taller. Y vamos a plantear un problema mixto en el taller. Entonces es importante que tomen en consideración lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cómo se plantea un problema mixto? ¿Ya? Primero, se formulan los objetivos y preguntas cuantitativas y cualitativas de forma separada, ¿ya? Seguidas de interrogantes explícitas para métodos mixtos. Antes de seguir, les quiero explicar algo. ¿Ya? Existen dos principales diseños, que son diseños de investigación mixta, ya que en el próximo video, que les voy a subir dentro de la semana, va a ir con más detalle, pero estos son generales. Hay dos, el concurrente y el secuencial. ¿Ya? El concurrente significa que la recolección y el análisis cualitativo y cuantitativo van al mismo tiempo. ¿Ya? Y la secuencial es que primero recolecto y analizo uno, cualitativo o cuantitativo, y después se hace lo mismo con el otro, el que nos usó al principio. Entonces, no nos olvidemos de eso al momento de plantear el problema mixto, ya que también es parte del taller. Entonces, formular los objetivos. En un diseño concurrente, ¿qué podría yo preguntarme? ¿Convergen, o sea, llegan al mismo punto, los resultados y descubrimientos quali y quanti? O sea, es lo que decía antes, me sirve para ver si es que la información que recolecté o si hay alguna contradicción, me sirve para entenderlo y explicarlo mejor. Entonces, una pregunta de investigación mixta concurrente ya podría ser si los resultados llegan al mismo punto, los resultados cualitativos y cuantitativos. Eso en un concurrente. Y en un secuencial, primero, como les decía, se recolecta uno y después el otro. ¿Ya? Por ejemplo, ¿de qué forma el seguimiento de los descubrimientos cualitativos ayuda a explicar los resultados cuantitativos iniciales? ¿Ya? O cómo los resultados cualitativos explican, expanden o clarifican las inferencias cuantitativas, o sea, la información cuantitativa que recolecté. ¿Ya? Los objetivos tienen que ir por separado. ¿Ya? Formular los objetivos y preguntas cuantitativas y cualitativas separadas, seguidas de interrogantes explícitas para métodos mixtos. ¿Ya? Entonces, primero pongo el cualitativo, después el cuantitativo y después cómo se juntan. ¿Qué más? Redactar una o varias preguntas mixtas o integradas y después dividirlas en preguntas derivadas, secundarias, cuantitativas y cualitativas separadas para responder cada ramo o fase de la indagación. Este método, esta forma se usa más en investigación concurrente, esta segunda parte de cómo plantear un problema. Así que si deciden hacerlo secuencial, mejor utilicen el punto 3 que lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿qué es esto? Les doy un ejemplo, ya un ejemplo práctico. Por ejemplo, vamos a ver la influencia de una terapia, ya ustedes piensen que terapia, en la realización de las actividades de la vida diaria en pacientes que están recuperándose de un accidente cerebrovascular y el impacto que esta terapia tiene en la calidad de vida de los cuidadores de las personas que tuvieron el accidente cerebrovascular. Entonces, ¿qué me preguntaría yo? Tendría primero, hay que hacer una pregunta general y me preguntaría, ¿de qué formas influye esta terapia? Ya, eso es súper general. Entonces, ¿por qué de qué forma? Porque eso puede ser cuantitativo o cualitativo, ¿cierto? Después haría preguntas específicas. Ya, por ejemplo, en la escala de Bartel, que esa siempre me la mencionan ustedes, que es una que se usa para medir el avance de las actividades de la vida diaria. ¿Ha habido alguna modificación al aplicarla? Aquí, ¿qué es lo que busco? Ya, por ejemplo, ¿cómo yo haría esto? Lo que haría es que aplico la escala al principio, ¿cierto? Una vez, después hago la terapia y después al final
claro, hago al final otro test para ver si es que hubo alguna diferencia, algún resultado. Entonces, primero yo puedo saber cuantitativamente si hay alguna variación en los valores de la escala después de aplicar la terapia, ¿ya? Y como obviamente yo ya hice una investigación y esto hace si las personas son más autónomas, obviamente va a mejorar la calidad de vida de la persona que está cuidando, ¿cierto? Por eso esa pregunta. Y la otra, esa cuantitativa. Cualitativa, ¿qué preguntaría? ¿Cómo describen, caracterizan y valoran el impacto de las terapias que han recibido, ¿cierto?, los pacientes los usuarios con los que ustedes están trabajando, ya en su calidad de vida, en la calidad de vida de los cuidadores? Esto sería cualitativo, ¿cierto? Porque yo quiero saber el impacto en la calidad de vida, pero también cómo lo describen con sus palabras, cómo lo caracterizan y cómo lo valoran, ¿cierto? Y en este caso, valorarlo cualitativamente, no en una escala. Entonces, por ejemplo, yo tengo estas preguntas y ¿qué haría? En la primera, utilizaríamos, ¿cierto?, el test de Bartle, que sería nuestro método de recolección de datos, y podríamos hacer una T-Student para comparar las diferencias, si hay diferencias significativas entre la información recolectada al principio y después de hacer la terapia. Y en la segunda, lo que yo haría es hacer, por ejemplo, pueden ser entrevistas individuales, ¿cierto?, o grupales, dependiendo de mi diseño de investigación. Puedo hacer una entrevista para ver cómo ellos valoran la mejor, ¿ya? Quizás entrevistas individuales. Eso es el punto 2. El punto 3, escribir preguntas para cada fase de la investigación de acuerdo a la evolución del estudio. O sea, depende cómo va avanzando, ¿cierto? Esto se usa más en la investigación secuencial, porque primero utilizo una técnica y después la otra, ¿cierto? O sea, un método y después el otro. Entonces, si la primera etapa es cuantitativa, las preguntas se tienen que responder, siento, cuantificado. ¿Ya? Tienen que ser preguntas cuantificadas en la primera etapa y tienen que tener hipótesis. Por ejemplo, tengo que preguntar, la primera pregunta tiene que ser, antes de empezar con lo cualitativo, solo cuantitativo, tengo que preguntarme, por ejemplo, ¿existen diferencias significativas en los resultados del test de Bartle y luego de realizar las terapias? Es parecida a la anterior, ¿ya? Pero esta va primero y la otra va después. ¿Ya? En la anterior yo voy al mismo tiempo, entonces, por ejemplo, puedo ir viendo la evolución. Yo tengo lo cuantitativo, ¿cierto? Y, por ejemplo, la persona empezó con cierta nivel en test, ¿cierto? Entonces ya en el test va en cierto nivel, tiene cierto puntaje, y al mismo tiempo le pregunto a las personas cómo ellos perciben que es su calidad de vida. Entonces después, a medida que voy avanzando, ¿cierto?, voy haciendo las pruebas del test, voy haciendo si existen diferencias significativas, y sigo haciendo, al mismo tiempo sigo haciendo entrevistas con las personas y voy haciendo como un seguimiento. Entonces puedo ir comparando al mismo tiempo si existe alguna diferencia en paralelo con el hacer la terapia, ¿cierto? Y los resultados que me da el test y cómo lo perciben las personas. Pero en este caso, primero yo hago todas las terapias y después trabajo con las personas. Entonces, ¿qué haría en la segunda parte? Por ejemplo, considerando los resultados del test de Bartle antes y después de la terapia, ¿de qué forma percibe el cambio y cómo esto ha afectado su vida? ¿Ya? Esa sería, por ejemplo, una pregunta, algo que yo quiero saber. ¿Ya? Entonces, se fijan que son distintas formas de hacer lo mismo. Depende de qué forma esté llevando a cabo la investigación. ¿Ya? Obviamente, si tienen alguna duda, lo vemos en la próxima clase, ¿ya? Cuando nos veamos a la vuelta del receso. Entonces, veamos, aquí hay un diagrama para que veamos cómo se plantea entonces un problema mixto. Primero, obviamente, como todo problema, identifico un tema de interés, ¿cierto? Planteo el problema, incorporo el contexto de la población, ¿cierto? Como todos los problemas de investigación. Enunciar y en ocasiones explicar las razones para conducir un estudio mixto. O sea, tengo que justificar por qué estoy haciendo un estudio mixto, no cualitativo, solo cuantitativo. Tengo que incorporar objetivos y preguntas cualitativas y cuantitativas. Y después, objetivos y preguntas mixtas también, ¿ya? Que incorpora las dos cosas. A veces eso es un poco más difícil, ¿ya? Pero tengo que incorporar las dos. No se olviden que lo que vimos recién, vimos que por ejemplo, una pregunta mixta converge los resultados y descubrimientos cualitativos y cuantitativos, ¿ya? O de qué forma el seguimiento de los descubrimientos cuantitativos ayudan a explicar los resultados cualitativos iniciales, por ejemplo, ¿ya? No nos olvidemos. Esa sería un objetivo, una pregunta mixta. Una pregunta cualitativa solamente sería
¿Cómo describen y caracterizan y valoran el impacto de las terapias en su calidad de vida? ¿Ya? Y uno cuantitativo sería, ¿existen diferencias significativas en los resultados del test de Bartel luego de realizar las terapias? Entonces ahí tenemos los 3 tipos de preguntas, para que no nos olvidemos. Ya, entonces, les voy a explicar un poquito aquí. El tema de la justificación que sale ahí. Enunciar las razones para conducir un estudio mixto. Esto es como la justificación. Ya, la metodología mixta es más compleja de hacer, ya, porque es el doble, ¿cierto? Se hace todo doble. Y está bien, por eso generalmente los resultados de las investigaciones son más profundos también, ¿verdad? Entonces, cuando, perdón, recolecto, cuando voy a plantear mi problema, tengo que justificar el método mixto, ¿ya? ¿Qué significa? Tengo que, ¿cuándo incluyo esta justificación? No siempre, solo la incluyo cuando se investiga sobre un tema donde los métodos mixtos no han sido muy utilizados, ¿ya? Y también se puede explicar al inicio de la revisión de literatura porque se va a utilizar el método mixto, y también hay que explicar qué son los métodos mixtos, así como la definición, y por qué sirven para hacer esta investigación en particular. Esas 3 cosas tienen que incorporar una justificación mixta, de diseño mixto. Ahora, ¿cómo planteamos problemas mixtos? Ya, primero, hay que empezar con el propósito, con los objetivos, ¿cierto?, del estudio, desde una perspectiva del contenido. O sea, sirve para comprender el alcance general que tiene el estudio antes de explicar si va a ser cualitativo o cuantitativo, si va a ser secuencial o concurrente, etc. ¿Ya? Después se indica el diseño utilizado, general o específico. Aquí, en este momento, y para que consideren el taller, solo hasta el momento conocemos 2, secuencial y concurrente. ¿Ya? Hay unos que son más específicos, pero por el momento quedémonos en eso. ¿Ya? Después discutir las razones para combinar ambos enfoques, los que les dije recién de la justificación. Eso es lo que tienen que considerar. Explicar la justificación, por qué se utiliza mixto y no cuantitativo o cualitativo. Después, incluir objetivos y preguntas cuantitativas y cualitativas que distingan a las etapas entre sí y cómo van a conjuntarse. O sea, arriba ya pusimos el propósito, ¿cierto? O intención conjunto del estudio, pero desde el contenido. Aquí tengo que ponerlo específicamente. Ya, los objetivos y preguntas divididos, cuantitativas y cualitativas, y también la mixta. Después, en cada rama, ya sea cuantitativa o cualitativa, tengo que clarificar cuál es el centro del estudio, o sea, qué es lo que voy a investigar, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Tengo que incorporar, tengo que decir cuál es el problema o el fenómeno cualitativo que voy a estudiar y al mismo tiempo qué variables cuantitativas voy a considerar al momento de hacer la investigación y cómo se relacionan. ¿Cuál es la dependiente? ¿Cuáles son las independientes? También tengo que especificar los clases que voy a incluir en cada rama. Voy a trabajar, no sé, en general con tantas personas, ¿cierto? Y después el contexto y los instrumentos de recolección de datos. Entonces, todo eso se incorpora ya en un problema de investigación. No todo esto va a ir en el taller. Solo vamos a quedar hasta la parte de clarificar el centro de estudio, ya, porque va a faltar una parte para que puedan hacer lo otro. Después, pasamos a la revisión de literatura. ¿Se acuerdan que la metodología cualitativa, la revisión de literatura, si bien siempre hay revisión de literatura, en la metodología cualitativa la diferencia es que se podía hacer a lo largo de toda la investigación. Aquí obviamente, como también tenemos cualitativo, se puede, pero tenemos que hacer también un marco teórico de una revisión exhaustiva y completa, así más del estilo cuantitativo. ¿Ya? Tenemos que incluir referencias cuantitativas, cualitativas y mixtas sobre el problema. O sea, buscar investigación en cuál es el estado del arte en los 3 enfoques. Ya, si la investigación se guía por una perspectiva teórica de mayor alcance, como por ejemplo el enfoque transformador de investigación-acción, ¿cierto? Que generar un cambio, tiene que explicitarse. Hay que explicitar acá que va a ser mixta, pero con enfoque de investigación-acción y explicar también qué es esa teoría, qué es la investigación-acción. Eso también va en la metodología mixta en el marco teórico. Y para terminar, ¿cierto? Para terminar, ¿cómo es una hipótesis mixta? ¿Ya? Se pueden tener hipótesis, ¿ya?, que vienen del planteamiento del problema. ¿Ya? También se pueden tener hipótesis que salen en el proceso de investigación, ¿cierto?
estamos hablando, no nos olvidemos que mixto también es cualitativo, ¿ya? Y también podemos tener hipótesis que hipótesis que derivan de los resultados cualitativos, cuantitativos o de la mezcla, ¿ya? Entonces, las hipótesis en este caso se incluyen en la fase cuantitativa cuando tenemos como objetivo confirmar o probar algo en nuestra investigación, ¿ya? Pero también pueden ser producto de la fase cualitativa, tener una hipótesis, dependiendo obviamente de qué forma voy a llevar a cabo y desarrollar mi investigación. Entonces, eso quería comentarles respecto a la primera parte, ¿cierto?, del video de la investigación mixta. Ya lo que les decía que me faltaba, que era, que se los voy a subir dentro de la semana, el tema del diseño. Ya, eso se los voy a subir pronto. Bueno, espero que hayan entendido el video. Si no, si tienen dudas, me comentan. Adiós.